¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos ya a 17 de febrero del año 2020. Qué bueno que nos están aquí acompañando en esa emisión en vivo que pues llevamos para ustedes, transmitimos para ustedes desde Rompeviento. Y recuerden que en estas transmisiones en vivo, bueno, pues trataremos de tener cuatro secciones. Vamos a tocar dos temas el día de hoy, la de feminicidios y la de Emilio Lozoya. Luego vamos a pasar a una sección para leer y responder algunos de sus comentarios y sus observaciones y, por supuesto, la sección de los cartones de la semana. Vamos a empezar el día de hoy con 14 de febrero, Día de Lucha contra los Feminicidios aquí en México. Al Día del Amor y de la Amistad falta modificarle su carácter comercial a uno que realmente hable de lucha de cualquier forma de maltrato hacia la mujer. Así nos lo acaban de enseñar mujeres que por su cuenta, en colectivos, vía manifestaciones, protestas, redes sociales y pronunciamientos individuales, este pasado 14 de febrero, pues se manifestaron una vez más contra la violencia de género que tenemos aquí, desafortunadamente, en el país. ¿Sí? Es más que preocupante e indignante tanto la victimización de las mujeres como su revictimización en espacios judiciales y mediáticos. Y aquí me quiero referir, por ejemplo, a la difusión del cuerpo cercenado, desafortunadamente, de Ingrid Escamilla. Miedo, descontento, indignación y reclamos de detener ya de una vez los asesinatos de mujeres en el país, lo cual desafortunadamente no es de esta administración, sino es prácticamente histórico aquí en México. No es de ahora, es de muchísimo tiempo atrás. En nuestro país cada día son asesinadas 10 mujeres por día. Imagínense, nos da la friolera 3.650 mujeres al año, que incluyen al menos 976 feminicidios. Por lo menos eso fue lo que ocurrió en 2019, cuando en 2015, que se inició el registro de este delito, fueron 411. Y aquí en México ocurre una violación cada 15 segundos. ¿No? Imagínense, ya rebasamos inclusive a Brasil en el primer lugar de feminicidios en América Latina y en España. Una de las editorialistas del Universal, Enriqueta Cabrera, nos da algunas cifras también espeluznantes. Una de cada 4 mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales por parte de su pareja. 89%, es decir, 9 de cada 10, no denuncia al agresor ante las autoridades. Quizá podríamos aquí establecer una lista de las razones: miedo a las consecuencias, no saber dónde y cómo denunciar, desconfianza a las autoridades, no saber que existen leyes para sancionar la violencia en el lugar, entre otros factores, a los que habría que añadir, por supuesto, la estructura patriarcal, la burocracia, la desatención, la negligencia y la lentitud en las investigaciones, y hay que añadir también la culpabilización que se hace de la mujer, ¿no? Ella se lo buscó, le ha de gustar, ¿no? O bien, otros factores burocráticos como, pues, no empeore las cosas con una denuncia, ¿no? Esto puede tardar años, mejor déjelo así, ¿no? ¿Por qué mejor no arregla las cosas con su marido? Uy, no hay pruebas, hay que buscar un testigo, ¿no? Imagínense. Y eso hay que añadirle la falta de una real protección a la mujer, que todo esto en un cóctel se traduce en impunidad. ¿Cuántas de las denuncias que están abiertas en el país por delitos en contra de la mujer se han resuelto? Podríamos decir, de manera de una crítica muy severa, que el sistema judicial desoye y no está sensibilizado ni capacitado para enfrentar este gravísimo problema desde una perspectiva de género. ¿Cómo no recordar los casos, por citar solo algunos? Por ejemplo, el de Mariana Lima Buendía, de 29 años, asesinada por su esposo Julio César Hernández Ballina, policía judicial que después del asesinato lo subieron a comandante. Estamos hablando de Chimalhuacán, en el Estado de México. Él la mató el 28 de junio de 2010. Julio César alteró las evidencias y el veredicto fue que se trató de un suicidio. Solo gracias a la lucha de la mamá de Mariana, estoy hablando de Irenea Buendía, que luchó desde el primer momento en que vio a su hija sin vida para que pues, esto no fuera considerado como un suicidio y sí como pues, un asesinato. En aquel entonces todavía no se usaba el término de feminicidio. Y ya el mismo Julio César, es decir, agravando el cuadro, meses antes le había dicho tanto a la víctima como a la mamá de la víctima que le iba a matar con un bat. Por ejemplo, a la suegra en este caso le dijo: voy a matar a su hija con un bat y la voy a meter en una cisterna donde tengo otras 2 viejas que no aprendieron a tratarme como yo me merezco. Imagínense ustedes, ¿no?
La señora Irene Buendía, después de pasar por 20 ministerios públicos, y nada más habría que imaginar todo el calvario que siguió, logró que el caso fuera traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense todo lo que pasó por esto, ¿no? Y esto hizo que afortunadamente el expediente se reabriera y el 25 de marzo del año 2015, es decir, 5 años después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia sin precedente en el país en la que se establece que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas, ahora sí, como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos. Qué bien que se dio eso, pero podríamos preguntarnos, ¿ha cambiado en algo esta situación? ¿Se están cumpliendo todos los casos de este postulado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En el caso de Mariana, el proceso sigue. De hecho, su hermana Guadalupe Michel, recientemente, estamos hablando de apenas este 20 de enero, sufrió un atentado. Le dispararon en 6 ocasiones. Ella es considerada, digamos, un testigo clave del caso y justo el día que atentaron contra ella se había realizado una audiencia relacionada con el feminicidio de su hermana Mariana. ¿Y qué decir de la violencia contra la mujer en prácticamente pues, todos los espacios públicos, ¿no? Ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues, el conflicto está muy presente ahora. También otras universidades, en el metro de la Ciudad de México, en los colectivos y bueno, también en ambientes privados. ¿Y qué decir ahora pues, de los casos que desafortunadamente nos enteramos? Me refiero al de la niña Fátima Cecilia, de 7 años, que fue desaparecida el 11 de febrero en Santiago Tilihualco, en Xochimilco, afuera de la escuela primaria Enrique Rebsamen. Imagínense aquí qué gente de la escuela. La sacaron porque su mamá no había llegado a recogerla. Estamos hablando de las 6:40 de la tarde. Y aquí lo grave de esto es que hay un protocolo para que cuando una persona no vaya por sus hijos, pues los lleve al juzgado cívico o de perdida al DIF, es decir, para la protección de los niños. La encontraron desafortunadamente en una bolsa en la colonia Los Reyes Tláhuac, en un camino de terracería. Y bueno, pues ahora está todo el escándalo que esperemos que se llegue a las últimas consecuencias para que no se den más actos de este tipo. En uno de los más desafortunados casos recientes también que se conocen, y aquí también habrá que preguntarnos cuántos más habrá que no se saben, volveríamos al caso de Ingrid Escamilla. Ella había denunciado a su pareja 7 meses antes de que él la matara y no pasó nada. También podríamos hablar de Abril Pérez Zagaón, estamos hablando de noviembre de 2019, también había denunciado a su esposo y tampoco sucedió nada. Aquí podríamos concluir que de no haber existido negligencia, muchos feminicidios en México pudieron haberse evitado. Recientemente el Senado de la República logró parar que judicialmente se dejara de utilizar el término feminicidio por el de asesinato con agravantes, porque va a ser una forma de enmascarar este terrible delito. Por otra parte, urge que se garantice que los ministerios públicos y los tribunales hagan su trabajo de manera más eficiente, que tengan personal especializado, que haya agencias también especializadas, que se refuercen los refugios para mujeres maltratadas, así como para niñas y niños. Ahí está, podríamos citar a la Red Nacional de Refugios, que tiene 67 espacios que protegen la vida y seguridad de 25,000 mujeres y niños. Y esta red, pues desafortunadamente estamos en febrero y aún no tiene presupuesto. En suma, debemos hacer algo para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas, golpeadas, violadas. Hace falta un cambio real en los 3 poderes de la Unión y en todos los niveles gubernamentales, federal, estatal y municipal. Aquí podríamos decir que la impunidad en México es casi absoluta y carecemos de investigadores preparados con perspectiva de género para atender los cientos de casos que se les presentan. El objetivo de terminar con la impunidad, hay que recordarlo, no solo es castigar a los culpables, sino también desalentar a que quienes quieran cometer un delito, pues esto les sirva de freno. En la Ciudad de México, ante la conmoción, indignación y enojo que generó la publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona hasta con 16 años de cárcel a funcionarios de corporaciones policíacas que graben o fotografíen y transmitan o comercialicen
imágenes de un crimen que contengan cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes. Los medios de comunicación también deben actuar con responsabilidad y no hacer negocio con el dolor de las víctimas. La vida de las mujeres no puede ser un botín ni de la extrema violencia hacia ellas, que se vea esto como un objeto de consumo, tal como establece la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un organismo que también reconoció la indignación generalizada y el peligro que representa para las mujeres la tolerancia institucional y social a tales actos de violencia. Dejemos de ser insensibles, seamos más empáticos y respecto a los métodos de lucha durante las protestas, si bien hay quienes las cuestionan por considerar que generan animadversión a una causa justa que alejan a posibles participantes, se podría decir que podrán cuestionar el cómo, pero no las causas, como se diría aquí en el sureste de México. Podríamos también tomar una de las editoriales de la jornada respecto a que la mejor manera de poner fin a formas de protesta consideradas poco deseables consiste en acabar con las agresiones que obligan a las mujeres a hacerse escuchar. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica.